con la reforma judicial fue la voz de la Argentina republicana. Hoy viene a decirle al país que desde el radicalismo hay una alternativa, que hay un país distinto y mejor, que hay una mayoría que va en busca del futuro y ese camino empieza ahora. Nos habla a todos Ernesto Sanz. No se asusten, micrófonos. Queridas amigas y amigos de todo el país, me habían aconsejado, uno de los pasos que tenía que seguir era cambiarme la camisa. Pero ¿cómo me voy a cambiar la camisa si dentro de esta camisa tengo todo el afecto, todo el cariño, todo el amor de haber estado 2 horas abrazándolos, de haber estado 2 horas sacándome fotos con todos ustedes? Aquí tengo en esta camisa todo ese afecto y todo ese entusiasmo. Allá en mi ciudad, por primera vez a una tribuna para hablar de algunas cosas que, lejos de haber perdido vigencia con el tiempo, hoy tienen una enorme trascendencia. Debajo de la tribuna, entre la gente, había una mujercita que con su panza de embarazada me escuchaba que está... Y en esa pancita estaba, y ahora está también por allí, Fernando, mi hijo mayor. No solamente hijo mío, uno como tantos otros de los chicos argentinos, un hijo de la democracia argentina. Ya hay hoy dos generaciones de hombres y mujeres de nuestra patria que no tienen recuerdo de ningún golpe militar, que no vivieron con las Fuerzas Armadas en el poder. Y algunos nos quieren contar que la historia argentina empezó en el año 2003. Yo digo desde esta tribuna con humildad y con convencimiento, en democracia, la historia nunca empieza con un gobierno, la historia empieza cuando se termina la dictadura. Esta etapa de la historia argentina, empezó el 10 de diciembre de 1983 y tengo el orgullo de poder decir, como todos los argentinos, que hemos construido todos juntos la experiencia democrática más larga de la historia de nuestra amada patria. Pero también tengo que decir que nuestra democracia, aunque estemos orgullosos, no es perfecta. 3 décadas, cosas en lo importante del siglo XX, de la mano de nuestro Raúl Alfonsín. Y ese proyecto tuvo más que ideas, era más que un proyecto de ideas, era un proyecto de valores, la vida y la paz, que recién cuando estaba afuera escuchaba
como cantábamos, somos la vida, somos la paz, como lo cantamos desde hace tantos años, la vida, la paz, la justicia, la libertad. Esos son proyectos de valores. Lo que allí se puso sobre la mesa, la razón de ser de la si se logró objetivo, vaya si se cumplió, que hoy estemos aquí hablando de 30 años de democracia, no es otra cosa que el triunfo de aquel proyecto de diciembre del 83 de la mano de Raúl. En esos años, aseguramos las libertades, juzgamos a las juntas y yo hoy tengo el orgullo de decir que en una mesa está el fiscal del nunca más, Gil Lavedra. Es un orgullo. Pero aquel proyecto, claro, aquel proyecto frente a esta titánica tarea quedó inconcluso. Cuestiones de la economía, cuestiones que tenían que ver con la deuda y cuantas otras quedaron inconclusas. Y luego llegó la segunda etapa, la etapa del peronismo en los 90, que se probaba un traje nuevo para el peronismo, el traje de las privatizaciones y de la retracción del Estado. Los años mejoró servicios del campo y condenó a millones al desempleo y a la pobreza. Le ganamos a la hiperinflación, pero fue peor el remedio que la enfermedad. La Argentina perdió en valores, hubo un fuerte retroceso en valores. El individualismo del sálvese quien pueda, la corrupción, la Corte Suprema dicta los indultos a los genocidas, y cuando la fiesta terminó, la tuvimos que pagar entre todos los platos rotos. La alianza, construida más para ganar una elección que para gobernar y de lo que hay que hacerse cargo, no supo resolver los problemas. Una vez más, la versatilidad del peronismo le permitió adaptarse a los cambios. Primero con Duhalde, luego con Kirchner, la Argentina recuperó el terreno perdido en materia económica y social. Y hay que decir las cosas como son, no como el kirchnerismo que niega todo lo bueno que hicieron los demás. Se reactivó la economía, se redujeron la pobreza y el desempleo, se renegoció la deuda externa y se recobró la independencia que la Corte Suprema perdió con el menemismo, y que vaya la paradoja, este gobierno hoy le quiere hacer perder también a esta Corte. Pero tienen un problema, tienen ideas viejas, y como todo el que se la pasa mirando para atrás, en cualquier momento se lleva una pared por delante. Se ha desperdiciado, porque yo no creo en lo de la década ganada, creo más bien en la década desaprovechada. Se ha desperdiciado en estos años una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo del país. Se han derrochado millones y millones de pesos en subsidios y en propaganda. Y al final, en este final, la locura por el poder sin límites, desde la presidenta para abajo, está destruyendo todo. Y en estos días están yendo, como dije, por la independencia del poder. Pero lo que no podrán destruir es la de lo argentino. Lo que no podrán destruir es la dignidad de cada uno de los argentinos. Hoy estamos viviendo el final de ese ciclo que no es más que un modelo de poder conservador, populista, que creció haciendo caminar a la Argentina para atrás. Hoy vivimos una Argentina de la resistencia, pero ¿saben de qué resistencia? De los que se resisten a ver la realidad. Los que nos gobiernan hace 10 años quieren resistirse a lo único que no van a poder modificar, que es el tiempo. Envasan en un discurso de reforma la intención de conservar. Quieren reformar la justicia,
solo para conservar su impunidad y quieren reformar solo para... Eso es un gobierno, y como son conservadores, las cosas lo superan, todo lo supera. Están superados por la inflación, que no existía, la crearon ellos mismos. Están superados por las muertes evitables, producto de la falta de inversión en infraestructura. Están superados por el retiro de inversiones multimillonarias, producto de una política exterior errática y una economía sin reglas. Su razón de ser es eternizarse en el poder. Por eso han debilitado al Estado, que hoy luce flaco, débil, ineficaz para resolver los problemas estructurales pendientes. En cambio, han engordado al gobierno, que empachado de poder, insaciable, está rascando la olla buscando recursos de donde sea, y ahora descubrimos que toda esa ambición insaciable de dinero va a parar alguna parte a las cuentas de Panamá o de Suiza para que algunos vivos vivan a costa. El Estado no fue inteligente en 11, ni tampoco ha sido inteligente en las inundaciones. Esas son las caras trágicas de un modelo conservador y populista en lo político y facilista en lo económico, dominado por el corto plazo, sin visión estratégica. Como decía la abuela, pan para hoy y hambre para mañana. Este es el partido, el del gobierno, que puede privatizar y estatizar YPF según convenga a sus intereses, que puede bajar o subir el número de los miembros del Consejo de la Magistratura, como también según convenga a sus intereses, y que puede acomodar las cifras del INDEC para pagar menos deuda para costa de empobrecernos a todos. Y además desde el poder han construido un verso, un cuento, que es el denominado relato de que resulta que los poderosos están todos enfrente de ellos. Las corporaciones de los medios, la corporación económica, la corporación judicial, la corporación del campo y no sé cuántas otras. Resulta que hace 10 años que nos gobiernan, pero ellos no son los poderosos. Manejan un emporio mediático, un verdadero monopolio de medios oficiales dedicado a hacerle operaciones a los opositores, pero resulta que los poderosos son los otros. Manejan una mayoría aplastante en el poder legislativo, pero resulta que los poderosos son los otros. Manejan a 21 de 24 gobernadores, pero resulta que manejan un presupuesto de 100.000 millones, pero resulta que los poderosos son los otros. Que no nos engañen más. La única corporación poderosa, la más poderosa en la Argentina, es la corporación del gobierno. Es la corporación del gobierno. Pero también ¿saben qué es lo que más les preocupa? ¿Saben por qué están nerviosos, intranquilos y lucen desorientados? Porque hay un poder más fuerte que el de ellos. Porque hay un poder más grande que el de esa corporación. Es el poder de una sociedad unida, alerta, protagonista de una democracia. No pasarán poderosos del gobierno. Le vamos a ganar con el poder de la ciudadanía. A ellos les va a ganar el país. El país es mucho más que este gobierno que atrasa. Atrasa donde tomarse un tren en la Argentina es jugarse la vida. Atrasa en la Argentina donde cada vez que llueve las personas se mueren. Atrasa una Argentina donde millones de familias siguen hacinadas en asentamientos precarios sin vivienda digna. Una Argentina donde no se puede ahorrar porque la inflación. Que quede claro, tenemos que tomar un compromiso de honor, todos. No podemos dejar que la Argentina del futuro sea jugada
en la tómbola del peronismo y de las internas del peronismo. La Argentina que viene, la Argentina que viene no puede quedar presa de una disputa entre expresiones del pasado, la atrás política clientelar, el oficial, el deseo a la justicia y el capitalismo de amigos. Es imprescindible construir una alternativa superadora que sea capaz de romper esa suerte de mito o prejuicio que hay por allí de que solo el peronismo puede gobernar este país. De los últimos 25 años lo han hecho en 23 y miren cómo estamos, y miren cómo estamos. Pero además porque tenemos que romper otro mito, otro paradigma vinculado con el concepto y con la idea del poder. En una democracia nadie debe tener todo el poder. No debe tenerlo la mayoría ni sus líderes, porque aplastaría los derechos de las minorías y de los ciudadanos de pie que pueden quedar víctimas de los abusos del Estado. Tampoco deben tenerlo las minorías, ni mucho menos las corporaciones, porque sería contrario a los principios que el plario define para que hagan cualquier cosa sin límites. Por eso vamos a renovar en los próximos días con la Unión Cívica Radical, que aquí está representado por sus máximas autoridades, el compromiso que firmamos el año pasado con los diputados y los senadores de estar en contra de cualquier intento de reforma constitucional. Ahora lo vamos a hacer con los candidatos a diputados y senadores en cada rincón del país. Así es, Mario, así es, Lilita. Y tenemos que falta en lo que hace frenar nefasta reforma oficialista al Poder Judicial. Primero, pidiendo la inconstitucionalidad en los tribunales, desde luego. Ahí hay una batalla que la Unión Cívica Radical va a liderar, pero obviamente no estamos solos, hay muchas otras organizaciones y está bien que eso ocurra. Pero si eso no alcanza, tratando de juntar los esfuerzos para comprometernos, por lo menos en una boleta que le imprima al kirchnerismo una derrota en las urnas, llegada la situación. Estamos convocados entonces todos a construir el proyecto de modernización de la Argentina. Ese proyecto de modernización de la Argentina futura es imprescindible. Pasos que allí andan. El primer compromiso de la Argentina del futuro es entonces definir cuál es el Estado que queremos. Un Estado presente, un Estado inteligente, ni el Estado ausente de los 90, que nos trajo un partido político, ni el Estado omnipresente toma todo de hoy, que también viene en la mano del mismo partido político. El Estado debe estar donde sea necesario, donde es necesario para igualar oportunidades, mejorar la calidad sobre todo. Y grande, es eficiente, es equilibrado, es previsor y está ineficiente, es un Estado bobo que solo le sirve al partido del gobierno, como le servía en los 90 y como también le está sirviendo últimamente en esta década. Y Argentina necesita que el Estado cambie de mirada. En el país del futuro el Estado debe estar al servicio del esfuerzo conjunto de los que hacen andar a la Argentina. Un Estado equilibrado y atento, que no esté ni al servicio de un líder iluminado, ni esperar la mano y resuelva todos los problemas. No quiere un Estado, en este caso, enlargar esas energías para poner el emprendedor que tiene la Argentina y que hoy está atado, amordazado. Que le devuelva a las familias argentinas el sueño de crecer. Un Estado que respete a los argentinos, que cumplen con la ley y que día a día se esfuerzan para jugar dentro de un partido con reglas. En una palabra,
y para que todos nos entendamos. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ese es nuestro pensamiento. Debemos tomar el objetivo de tener una economía diversificada y sólida, y para eso, parafraseando un buen amigo que debe andar por allí, tenemos que recomponer el circuito virtuoso de las 4 I. Información, incentivos, inversión e innovación. Ese es el circuito virtuoso de las 4 I en economía. Una economía donde la información no esté solo al servicio de los amigos del poder con estadísticas confiables que sirvan para combatir la inflación y no para ocultarla o para engañarse. Donde los incentivos no sean solo para los que pesan la plata en Puerto Madero, donde haya una ley nacional de promoción industrial verdaderamente nacional que corrija las asimetrías que tiene todavía la Argentina, donde la inversión sea genuina, genere empleo y cree valor, donde sea más rentable arriesgar el capital que dejarlo debajo del colchón en una caja de seguridad, donde la innovación nos abra las puertas del mundo a través del concurso de nuestros científicos y nuestras universidades aplicadas a un modelo de crecimiento en el país. Es imprescindible para romper esta brecha de desigualdad que lastima, que lacera en la Argentina, pero también tenemos que hacerlo desde la valoración de la generación de riqueza. Distribución y generación son las dos caras de una misma moneda, y cuando se juntan y van de la mano, allí está el desarrollo de la Argentina en el futuro. Cuando solo se habla de distribuir, y no de generar, en algún momento los recursos genuinos del Estado se agotan, y entonces allí pasa lo que ha pasado en estos años. Empezamos a echarle mano a los recursos artificiales, donde ya no hay más superávit y entonces la economía tampoco genera. Vamos a meterle la mano a la ANSES, a la caja de los jubilados, y cuando ya no alcanza nos vamos al Banco Nación, y cuando no alcanza nos vamos a las reservas del Banco Central, y cuando no alcanza entonces buscamos por allí y aparece la maquinita de hacer billetes, y cuando ya no alcanza ni siquiera la maquinita de la Casa de la Moneda, vamos y expropiamos Chicones y de paso hacer cubrir todavía. No le han contado quién está de Chicones. Yo quiero un país donde a los que produzcan y creen riquezas les vaya bien, ganen dinero, paguen buenos y mejores salarios e inviertan en sus actividades, en sus empresas. Y en ese círculo virtuoso, yo quiero un Estado que con una reforma tributaria progresista y progresiva le cobre los impuestos al que más tiene, más impuestos al que más puede, más impuestos, y que lo haga conectando complicado el corazón de una propuesta progresista. Y tenemos que hacernos cargo de llevarla adelante, de dar mensajes, de defenderla, porque ese es el corazón también de nuestra propia historia. Precisamente allí, en el corazón de esa propuesta progresista, empiezan a verse las diferencias con el modelo actual. ¿Saben ustedes cuáles han sido las actividades que más plata han ganado en esta década desaprovechada? La banca y el juego, precisamente las que están más lejos de los esquemas productivos y las que tienen más exenciones tributarias en la Argentina. Por eso es que tenemos que salir a debatir cuál es el modelo de desarrollo que estamos dispuestos a defender en la Argentina. Yo quiero una infraestructura. Uno de los activos más valiosos que teníamos en el país era haber logrado el autoabastecimiento energético. ¿Saben cuándo lo logramos? Lo logramos allá en el 86, en el 87, cuando estaba el gobierno del radicalismo y cuando había nombres del radicalismo inteligentes en energía, en YPF, en el Ministerio de Infraestructura y Planificación, que nos dieron
Esa posibilidad del autoabastecimiento, ¿saben cuándo se perdió? Se perdió en el 2010, en épocas de este gobierno, y culpa de eso, hoy tenemos que importar combustibles por más de 15.000 millones de dólares en combustibles y en gas, y fíjense qué paradoja, tenemos que traer de Arabia y de otros países el combustible y el gas que está allí durmiendo abajo de nuestro territorio. ¿No es acaso eso un crimen? ¿No es acaso eso la antítesis de un modelo progresista? Facilísimo. Un ejemplo, pero que involucra a otras provincias argentinas, con el caso de la minera Vale. Era un proyecto de extracción de minerales de sales de potasio que se utilizan para la agricultura. Era un proyecto ambientalmente limpio, no de los otros minerales metalíferos ni con el uso de cianuro y otras porquerías. Ese proyecto de extracción de sales tenía una inversión de 400 kilómetros de ferrocarril, iban a construir 400 kilómetros de ferrocarril que arrancaba en Mendoza, seguía en Río Negro, en Neuquén y llegaba a Bahía Blanca, y allí en Bahía Blanca, en el puerto de Ingeniero White, construían casi un puerto más al lado del que está hoy. Era un ejemplo fabuloso de miles de millones. Era un ejemplo de a mí me interesa sobremanera, que es la conjunción de los esfuerzos entre el capital privado y el sector público para que juntos puedan tirar del carro del desarrollo. Ese modelo de producción e inversión hoy es una foto del pasado. Vale levantó su inversión culpa de la falta de reglas de juego, culpa de no tener una economía sana, y hoy no hay ni empleo, ni ferrocarril, ni puerto. En la Argentina del futuro tenemos que comprometernos que esto no puede volver a pasar. En la Argentina del futuro va a haber apertura para las inversiones y las vamos a proteger. Va a haber apertura para que vamos a país de justicia social. La justicia social que perdura, la que da lugar al ascenso social, la que tiene frase que por supuesto no es mía, se le he copiado a un buen amigo que también me arrimó algunas ideas. Tenemos que ser una sociedad con pisos pero sin techo. ¿Saben qué significa eso? Nadie tiene que sentirse afuera y nadie tiene que tener obstáculos en su progreso. Eso es una definición de la justicia social que nosotros queremos instaurar en la Argentina. La asignación universal por hijo, la generalización de las prestaciones previsionales y otras conquistas sociales son inmensos pasos adelante. Ustedes mismos lo han votado hoy. Y de paso hago un paréntesis, por allí anda Laura Musa, ¿saben quién es? La que presentó 5 años antes que el gobierno el proyecto de asignación universal en el Congreso Nacional, que nunca fue tratado. Mi homenaje a Laura. La justicia social necesita de fuertes inversiones en infraestructura social básica después de 10 años de kirchnerismo. 23 millones de personas no tienen red de cloacas, 8 millones sin agua potable, 3 millones sin electricidad y hay un déficit habitacional que ya está llegando a los 3 millones de viviendas. Claro, ¿cómo no iba a ser así si la plata, en lugar de ir allí, se iba para Panamá o para Suiza? Reducir ese déficit habitacional, extender redes cloacales de gas natural y agua potable es una inversión fundamental para tener una sociedad equitativa. No obstante, en Argentina a los 4 crían en un ambiente de tanta desigualdad, en hábitats tan indignos, que es imposible que luego la escuela, por más esfuerzo del Estado, por más esfuerzo de los docentes, por más esfuerzo de los directivos, quiera romper la brecha de desigualdad. A la brecha de desigualdad y quiera romperla allí desde que nacen los pibes, en las villas inestables, allí donde nacen los pibes, en los lugares con hábitat indignos, cloacas, agua potable, calles, seguridad, viviendas, para que luego sea la escuela, que se encargue. Porque entonces allí, cuando la escuela los toma, vamos a hablar de la necesidad de reformular un nuevo paradigma educativo. Yo no había entendido muy bien lo que significaba en estos tiempos, donde a uno le meten tantas cosas desde el relato oficial,
ese concepto de escuela contenedora. Hasta que un buen amigo que está por ahí lo veo, Gustavito querido, me dijo, mira, yo te lo voy a explicar sencillamente, la diferencia entre la escuela contenedora y lo que es la escuela formadora que toda la vida nosotros defendimos. En la escuela contenedora, al final del año, el chico que estudió, que trabajó, que hizo los deberes, que respetó a sus docentes, que se portó bien, que hizo todas las cosas bien, como pasa de grado. Y el chico que no hizo ninguna de estas cosas, al final del año también pasa de grado. Ahí lo entendí. Ahí lo entendí. Ahí lo entendí. Ahí entendí lo que es la escuela contenedora. Por eso hay que ser capaces de romper ese paradigma. Y hay que volver a la escuela formadora. La escuela formadora en valores. La escuela for ciudadanos. La escuela formadora de zonas. La escuela formadora de personas honestas. La escuela que es un mérito al esfuerzo. La escuela de Husay, de Leluar, de Milstein, de Borges, de Sábato, la de Raúl Alfonsín, la de Arturo Illia, la de tantos prohombres de la patria. ¡Bien, Ernesto! En ese futuro, sí, pero no lo cantemos solamente, metámoslo acá en el pecho, en el corazón, además de cantarlo, hay que militarlo eso. En ese futuro habrá protección real y efectiva de los derechos humanos y sociales, individuales y colectivos. En el país que queremos los derechos no se discuten, se respetan y se protegen. Digámoslo con claridad, un Estado que protege no reprime, previene. Y un Estado que protege tampoco se escuda en la ideología cuando está en juego la seguridad de sus ciudadanos. El principal responsable de la inseguridad en la Argentina, digámoslo con todas las letras, es el Estado, que es ineficiente, que es inútil y muchas veces lo más grave, organizado. Argentina necesita un enfoque diferente. Argentina necesita un enfoque diferente en materia de seguridad. Todas las políticas de todas las áreas y de todos los niveles tienen que estar al servicio de derrotar este flagelo. Yo no entiendo cómo puede ser que hace tantos años la inseguridad figure primera en el ranking de todas las preocupaciones de la sociedad. Y el Estado, en sus tres niveles, nacional, provincial, municipal, las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia, no sean capaces de estructurar una política conjunta precisamente para derrotar ese flagelo que preocupa a la sociedad. Todos tienen que aportar y el Estado tiene que ser capaz de poner toda su estructura, los servicios de inteligencia, tienen que estar al servicio de la prevención y no para saber qué hablamos, qué comimos o con quién nos juntamos los legisladores o los miembros de la oposición. Los gendarmes deben estar, por respera, son ahí bienes que van y vienen. Las fronteras son un colador en la Argentina. La pelea contra la inseguridad debe darse allí donde se genera la economía del delito, los desarmaderos, la trata de personas, la cocina de la droga. 10 años han estado con cantidades de plata tremendas para hacer estas cosas y no las han hecho. Iniciando esa lucha habremos dado un paso enorme en la construcción de una Argentina moderna. El Estado debe ser lo que delisor de sus ciudadanos, la imagen en sus casas. Y ojo, si por allí alguno está pensando, lo digo desde el garantismo, lo digo desde el más absoluto y profundo garantismo. Ahora bien, discutamos sobre el garantismo. Yo tomo el desafío de un Estado garantista que dé garantías, garantías de que podés andar tranquilo por la calle, que a la noche llegás a tu casa y que el que delinque paga peso, venga de donde venga, ser
que de buenas a primeras te haga perder tus ahorros, garantía de que si sacas un crédito hipotecario a 20 años lo vas a poder pagar con el fruto de tu esfuerzo. Ese es el Estado garantista que yo quiero para la Argentina. Y voy bajando, algunos pueden pensar por allí que estas ideas son utópicas o que son de la Argentina año verde. No, yo no hablo de utopías, estoy hablando de lo que ya hicieron nuestros propios abuelos. Nuestros abuelos soñaron hace 100 años con una Argentina conectada y construyeron una red ferroviaria que unía a todo el país. Nuestros abuelos soñaron con una ciudad moderna y construyeron hace muchos años el primer subte de América Latina y uno de los primeros del mundo. Nuestros abuelos soñaron con una Argentina de hombres libres y construyeron una Argentina de guardapolvos blancos, todo un símbolo. Nuestros abuelos soñaron con que rompiéndote el lomo podías acceder a tu casita y entonces había la cooperativa del hogar obrero y aquel viejo banco hipotecario que prestaba para construir la casa. Me gusta pensar este crecimiento que me imagino para la Argentina con la unión de dos palabras que dichas juntitas y rápido, así, al toque, como dicen los chicos, suenan como crecimiento. Crear cimientos. Crecimiento, crear cimientos. Me gusta pensar esa Argentina. Y para hacerlo, quiero decirles que no alcanza con un gobierno políticamente distinto. Necesitamos un gobierno que esté dispuesto a afrontar el desafío de, junto con otros, hacer un verdadero cultura. Naciones enteras pasaron, o esclavizadas o esclavizando, pero la buena política terminó con esa práctica cultural. Desde 1930 y por más de 50 años, en la Argentina las Fuerzas Armadas tutelaron la vida política volteando gobiernos democráticos. La buena política de la mano del radicalismo y de Raúl Alfonsín terminó con ese vicio cultural. Por eso el desafío en la Argentina de hoy es esencialmente un desafío cultural. Cambiar la cultura. Eso es Jujuy Solidario. Me siento orgulloso de haberlos acompañado el lunes en el lanzamiento de un programa revolucionario para la Argentina. Estoy convencido de todas estas cosas que les digo desde esta tribuna. Y hoy, aquí, en Parque Norte, 4 de mayo del 2013, ante ustedes, tomo la responsabilidad de empezar a construir el camino para recuperar los sueños que hicieron avanzar a la Argentina. Más allá de los títulos, en realidad quiero que sepa que más allá de los títulos y más allá de lo que se pueda decir, esto no es una cuestión personal y si no es una cuestión mía y no lo hago a título personal. Acá están todos ustedes para producir ese cambio. El radicalismo que tiene que ser capaz y tiene que estar dispuesto a concretar los sueños de Alem, mostrar el coraje de Irigoyen, el talento de Alvear. El radicalismo tiene que ser capaz de que con la honradez y la decencia de Arturo Illia, la visión estratégica de democrático y eso esto no es. Tenemos que liberar a la democracia que está sitiada por el kirchnerismo. Tenemos con qué construir la Argentina futura. Para afrontar este desafío, mis amigas y amigos, el radicalismo, como se ha dicho recién acá también, necesita recuperar su autoestima, necesita superar los prejuicios, necesitamos sacudirnos de culpas, ya está.
necesitamos encabezar la marcha que la sociedad quiere ver, que necesitamos de otros, pero con la convicción de que somos capaces de liderar ese conjunto con otros. No es menor eso. No es menor eso. Con la grandeza de saber que necesitamos de otros, pero con la convicción y la humildad de saber que podemos liderarlos, porque saben que el partido no nació de nada. Y cuando un partido se decide a construir un proyecto de mayorías, tiene que abrir los brazos para que vengan a sumarse todos aquellos que sueñen con la misma Argentina. Fíjense, cuando nos plantamos en la cancha, cuando recuperamos centralidad, automáticamente el sistema político desequilibrado empieza a generar su propio equilibrio. Cuando el gobierno está cómodo, como dice un amigo mío, andando en bicicleta a manubrio suelto por la calle, sin conflictos sociales, en épocas, el gobierno quiere hacer es levantarlo cuando les pega. Conflicto social, cuando la sociedad está movilizada, cuando los temas traspasan la simple coyuntura, cuando hay que ir a discutir al Congreso, cuando hay que discutir en la Auditoría General de la Nación o cuando hay que hacerlo en el Consejo de la Magistratura. Allí el gobierno sabe que no valen los adversarios inventados y que a ese ring solamente nos subimos nosotros. Nosotros. Cuando se quisieron llevar puesto al campo con la 125, allí estuvimos nosotros. Cuando lo quisieron poner a reposo, allí estuvimos nosotros. Ahora que se quieren llevar puesta la justicia, ahí estamos nosotros. ¿Será por eso que nos atacan? ¿Será por eso, Ricardo, que nos agravian? ¿Será por eso que nos descalifican armando operaciones a través de los medios oficiales? No nos importa, al contrario, no saben lo que nos gusta que nos suban al ring, porque en ese ring la sociedad se va a dar cuenta quiénes somos los capaces de liderar un proyecto alternativo, superador y hacernos cargo de todo. Vamos a hacernos cargo de nuestra historia, vamos a hacernos cargo de las peleas del presente y fundamentalmente vamos a hacernos cargo de construir esta esperanza en el futuro. Y si alguno de ustedes en esa pelea, en esa lucha, en esa batalla, en esa militancia de piel que nosotros le podemos poner, siente que le flaquean las piernas, siente que se debilita, yo le voy a contar para terminar una anécdota que a mí me marcó de cuerpo entero. Habían transcurrido apenas 3 meses de haber dejado el gobierno allá en el 1989. Nuestro querido Raúl no había salido a ningún, estaba en su casa. Eran momentos difíciles para él, fundamentalmente, y para todos. La primera invitación que aceptó para salir de su casa fue en mi provincia. Por allá anda el gordo Baglini, se acordará de esto. En mi provincia, de la mano de un empresario amigo de él que lo quería homenajear, y Raúl aceptó salir de su casa y aceptó ir a mi provincia. Y nosotros, locos, jóvenes locos de aquella época, no nos quedamos contentos con recibirlo, sino que dijimos, vamos a hacer un acto público. Y contratamos nada menos que el escenario o el estadio más grande que había en ese momento, la Federación Mendocina de Box. Había que llenarla con 6.000 personas, una locura en esos momentos, acuérdense ustedes, no solo sino que quedó de 1900 aquí de ustedes. Pero si nosotros callamos, ¿quién hablará? Y yo hoy les digo, mis amigos, si nosotros hoy callamos, ¿quién hablará? Si nosotros hoy no militamos, ¿quién militará? Si nosotros hoy no defendemos a la Argentina, ¿quién la defenderá? Si nosotros hoy no construimos un proyecto de futuro, ¿quién la va a construir? Adelante, a trabajar,
a salir a la calle, a transitar los caminos de una democracia mejor. Gracias. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand up to serve. I can Roman Adelante sin cesar, vive Hipólito Yrigoyen y el partido radical, siempre adelante radical, adelante sin cesar, que se rompa y no se doble. Esta Argentina futura. Tiene 56 años. Presidente de la Unión Senador Reposi.